De manera sorpresiva, el vicepresidente Hugo Velázquez, en su condición de precandidato a la presidencia de la República, convocó ayer a una conferencia de prensa para comunicar su decisión de reclamar a la Junta de Gobierno el cambio completo del Tribunal Electoral y del Tribunal de Conducta del Partido Colorado. El oficialismo no deja de sorprender en un día en el que un viceministro anuncia la destitución de su jefa, la ministra. Estos y otros temas en el programa de hoy. En nuestro país definitivamente suceden cosas que llaman mucho la atención. El ministro del Interior se olvida que es ministro del Interior y funge de agente fiscal y anuncia acciones penales o con hechos punitorios en contra de determinados ciudadanos. Un viceministro anuncia la destitución de su jefe y el vicepresidente de la República pone en tela de juicio a un tribunal electoral que fue el que le proclamó en su condición de candidato a la vicepresidencia de la República de Mario Abdo Benítez para la presidencia. Y agregaría que de muy callada manera, como diría Pablo Milanés, su jefa dice que ella no sabe información sobre su probable destitución. O sea, en realidad, en el fondo... Tiene que mirar su WhatsApp. Claro, lo que radica más concretamente es la ausencia más absoluta de liderazgo, ¿no? Porque evidentemente no hay nadie que mueva la batuta y que dirija esta descafeinada sinfonía que estamos viviendo. Así arranca o empiezan a desarrollarse los primeros tramos de las internas coloradas con miras al 2023. Pongamos en contexto el tema de la fecha. El camino al 2023 presenta ciertos hechos atípicos, una oposición que no logra el consenso en ideas ni candidatos y un punto quizás de no retorno a la unidad colorada. Suman y siguen las denuncias de persecución política de los servidores públicos que no simpatizan con la propuesta electoral del ex colorado ñeteté Hugo Velázquez. En su mayoría, las coincidencias de estos casos se dan en el ámbito de la salud, con la particularidad del país estar atravesando su peor crisis debido a la pandemia. Bueno, son los primeros tramos. Vamos a ver cómo esto se desarrolla en el marco de una lucha política interna con miras al 2023, que también va a tener que responder, desde luego, no mirarse solamente el ombligo de los colorados, sino a las expectativas ciudadanas, que no son pocas, en función a las necesidades con las que hoy tropieza y hasta ahora no han tenido respuesta justa. Asimismo, vamos a la ficha de nuestro invitado del día de hoy. Aníbal Saucedo, licenciado en Ciencias de la Comunicación y en Filosofía, docente universitario, escritor y político colorado. Fue integrante de la Convención Nacional Constituyente de 1992. Aníbal, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Benjamín. Augusto. ¿Cómo estás? Un placer estar de nuevo en el programa Fuego Cruzado. A pesar de que a veces me siento como acusado acá, porque ustedes parecen dos fiscales y esa era la idea. Esa era la idea. Esa era la idea. Vos sabés que tenemos que agradecer al gobierno reinante porque tiene, digamos, facetas que no estarían en la cabeza de un libretista de comedias como el que, por ejemplo, vivimos en el día de hoy. De cualquier manera, para no quedarnos en la anécdota y por encontrar nada más un disparador, este tipo de situaciones como la que se vivió hoy es también radiografía de un fenómeno mucho más profundo de liderazgo. ¿Qué te parece? Desde el principio este gobierno careció de liderazgo. No pudo encabezar o dirigir un proceso de construcción de políticas públicas en tiempos normales. Cerramos los periodos fiscales, tanto 2018 como 2019, con crecimiento cero. Aumentamos el déficit fiscal, aprobado obviamente por el Congreso de la Nación,
Y hoy el presidente está más perdido que nunca porque aparte de tener los problemas propios de administrar el Estado, que nunca pudo hacerlo, tiene una crisis sanitaria que es también mundial, tiene crisis de orden climático y encima se involucra de lleno en unas internas en la que se involucra de lleno en las internas de su partido, que es el Partido Colorado. Entonces, en medio de esas imprecisiones que ya son naturales a su temperamento, ¿verdad? A esa incapacidad de decidir, de rodearse de personas improvisadas, mediocres, que nunca fueron cambiadas a pesar de que han demostrado ser absolutamente inservibles para los cargos a los que fueron asignados. Entonces esto que estamos viviendo es predecible y le toca a una de las personas, a una de las pocas personas rescatables de este gobierno, como es la ministra de Justicia, ¿verdad? Entonces, esto que está pasando es señal de anarquía, falta de conducción, falta de liderazgo. El país está a la deriva, más que nunca el país está a la deriva y encima, repito, el presidente se involucra directamente en una campaña interna del Partido Colorado. Inclusive diría o agregaría que si el internismo fuera en función a los problemas nacionales, yo enfrento a este otro sector porque defiendo estas posiciones para resolver los problemas nacionales y ellos representan otros intereses o tienen otro proyecto, hasta podría ser sano para el debate político. Con miras en las internas y también con respecto a la oposición. Pero como vos decís, crisis sanitaria, ayer pasamos la barrera de los 17.000 muertos. Así es. Tenemos el tema de Itaipú, que vos conocés bastante de cerca. En la arena económica teníamos una proyección según el Banco Central de 3.7% de crecimiento este año. Itaú, Unibanco de Brasil, le dijo, no señora, va a ser 0,5%. Y consultoras nacionales también, algunos hablan de 0%. Y tenemos el tema de la inseguridad, por ejemplo, por citar algunos grandes temas. Y frente a esto está ausente y se zambulle en una cuestión, en una guerra sucia, te diría, pues si fuera una disputa interna política sobre bases programáticas o proyectos políticos distintos, podría ser bienvenida, Aníbal. El problema es que no se plantea un debate de ideas. La estrategia del oficialismo, en este caso específico, de Fuerza Republicana, un proyecto apadrinado por el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, tiene una estrategia concreta, simple, fundada en 3 ejes: la autenticidad colorada, el liderazgo autónomo y la defensa de las instituciones republicanas. Sobre esos 3 ejes descansa el discurso del oficialismo. ¿Cuál es el mensaje que transmite con eso, verdad? Ergo, la contraparte no es auténticamente colorada, claro. La contraparte no tiene autonomía, la contraparte es un peligro para las instituciones democráticas. Es decir, ese discurso no solamente es destructor al interior del Partido Colorado, tiene un elemento que trasciende las internas, porque la autenticidad colorada podríamos enmarcarla dentro de las internas. Pero cuando habla de que es un candidato que no tiene autonomía, cuando habla de que es un candidato que es un peligro para las instituciones republicanas, ya está proyectando una campaña más allá de las internas. Además, es decir, tiene un afán de destrucción del adversario, una desesperación por aniquilar anímica y políticamente al adversario en el menor tiempo posible. Entonces, y esos 3 ejes tienen un discurso iracundo, virulento, descalificador, un discurso lleno de improperios, que por otro lado, si uno lee atentamente, es la manifestación de una impotencia intelectual. Es la manifestación de la incapacidad de interpretar los procesos sociales hoy, los cambios dentro de los procesos sociales que hoy vivimos. Y en cierta manera, repito,
denota un deseo de aniquilamiento anímico del adversario, casi una desesperación que también puede interpretarse como una debilidad detectada por ellos mismos, para construir una plataforma electoral sólida identificada con el proyecto oficialista. Claro, pero además tremendamente incoherente en una de las columnas que bien identificás vos cuando hablas también de institucionalidad, tremendamente incoherente con ese discurso, digamos, por todo lo que pasó en este tiempo COVID, por las compras, por los escándalos de corrupción, digamos, ¿no? Pero hay otro aspecto que me parece interesante que quisiera que comentes, que es la iniciativa de cambiar de nombre, digamos, como una iniciativa que me parece que no solamente es ridícula, sino es como decir, bueno, vamos a ponerle a la cigüeña para que tape el elefante, digamos, ¿no? En una iniciativa de plantear algo así como nosotros no somos este gobierno. ¿Te parece que alguien puede llegar a creer? No estoy captando bien tu... No, el cambiar el nombre de Colorado Añetete por... Claro. Como yo dije en varias oportunidades, fue la certificación, el certificado de defunción de Colorado Añetete. Es decir, no estamos identificados con este proyecto. Nosotros vamos a crear nuestro propio proyecto con la intención de captar otros movimientos. Aparecieron como 19 movimientos que en puridad son 19 votos. Claro. Son líderes sin arrastre. Son movimientos de membrete. Entonces, cambiar de nombre ya implica, en primer lugar, de que Añetete no tenía compenetración ya con las expectativas ciudadanas. Entonces, buscaron crear o crearon un nuevo movimiento con la intención, ellos mismos declararon, de captar a movimientos internos dentro del Partido Colorado. Pero hay más. Cuando uno habla de la pureza colorada, de la raíz colorada, y plantea alianzas, porque terminaron las épocas de los partidos hegemónicos, como yo escribí no hace mucho, cuando se plantea la alianza, se renuncia al nombre del Partido Colorado. Se renuncia a los colores característicos y tradicionales del Partido Colorado. Se renuncia a la lista 1. Es decir, por un lado se proclama la autenticidad colorada y por otro lado no se tiene ningún empacho en rifar el nombre del partido en aras de una alianza. Disculpame, Aníbal y Benjamín, pero yo creo que ni Velázquez creía en ese discurso, realmente. Yo creo que él no creía en ese discurso. O sea, vos sabés cómo funciona el discurso en relación a lo que la gente piensa realmente, ¿verdad? Aunque Gonzalo Quintana sostiene que en Paraguay sí somos coherentes porque la gente hace lo que realmente piensa en materia de corrupción fundamentalmente. Pero en este aspecto me parece que el discurso de sumar sectores y compañía era un discurso mucho más estético que de deseo. Bueno, real. pero yo sin embargo creo de que había real intención de armar una alianza. De lo contrario no hubieran perdido tanto tiempo hablando de eso. Sí, es probable. Es probable porque se habló entonces, también. ellos si continuaban con la convención y el deseo de... Ellos armaron una alianza sin necesitar unas elecciones. Lo armaron durante todo este proceso, la tienen armada. Claro, pero resulta que una alianza electoral tiene sus exigencias legales. Primero tiene que ser con un partido reconocido por la justicia electoral. Es decir, no podía elegir a dedo quién iba a ser su vicepresidente o su vicepresidenta. Tal cual. O sea que tenía que ser una persona afiliada a un partido reconocido por la justicia electoral. Sí. Entonces era un proceso largo. Yo creo que ellos se percataron de que no iba a ser tan fácil y desistieron. Sí, es decir, muy porque poco tenían enfrente la campaña propiamente dicha para enfrentar a los candidatos de honor Colorado. Ahora, la tarea de convencer, valga a los convencionales.
y la tarea de buscar partidos fraternos para esa alianza. Eran 3 frentes que se le iba a abrir. Ahora, ¿cómo valorás vos o cuál es tu opinión sobre esta decisión que mencionábamos hace un rato al inicio del programa de Velázquez de solicitar, exigir en realidad el cambio total de los miembros del Tribunal Electoral y del Tribunal de Conducta? Las veces que se planteó en esos términos en el Partido de Colorado, el desarrollo del debate no fue precisamente muy armónico, se enturbiaron las aguas. ¿Cómo se interpreta esto desde tu punto de vista? Y realmente es muy difícil, si bien la política es una ciencia, no siempre funciona según los argumentos de la ciencia, ¿verdad? Porque aquí hay una cuestión muy lógica, como estábamos hablando, para respetar a este tribunal electoral. Este es el tribunal electoral partidario que reconoció la victoria de Mario Aldo Benítez sobre el candidato oficialista. Es decir, siendo Horacio Cartes presidente, este tribunal le da la victoria legal y legítimamente, o sea que no hubo ni siquiera intento de fraude a Mario Aldo Benítez. Y ahora que Mario Aldo Benítez está en el poder y el candidato y Santiago Peña, Horacio Cartes, están todos hoy en la oposición interna del Partido Colorado, el candidato a presidente, apadrinado por el presidente de la República, pide el cambio del Tribunal Electoral Partidario. Un Tribunal Electoral Partidario que hasta hoy no tuvo un solo reclamo. ¿Para qué, ni en las internas del 17, ni en las municipales del año pasado. Entonces, esto es... Están creando un ambiente de confusión, un ambiente... Yo percibo mucha desesperación a no lograr construir un electorado firme, repito, identificado con el proyecto oficialista. Y por el otro lado, por el lado de Honor Colorado, veo que los candidatos tampoco hasta hoy han construido un discurso orientado hacia la doctrina del partido. Están más bien en una posición de defensa y de denuncia de persecuciones, de destituciones, de traslados. Y lo que yo me temo, atendiendo a la experiencia de que generalmente en política no hay guante que no se recoja, yo creo que puede venir un desborde de contraataques del otro sector. Y entonces sí, el escenario republicano va a quedar bastante complicado. Bueno, pero ojalá que en el otro sector siga primando la cordura. Y cuando digo que no he visto un discurso que plasme los principios doctrinarios del Partido Colorado, podemos decir a favor de ese grupo de que ellos mismos reconocen que todavía no están en campaña. Claro. Y tenemos que hacer una pausa. Estas tertulias políticas van a estar muy frecuentes este año, así que no perder la paciencia. Quiero plantearte a la vuelta a la pausa lo siguiente. Hay una cuestión que va a ser determinante en este proceso y es la calidad de la negociación de Itaipú. Estuviste allí, conoces Itaipú. Quería que nos ayudes a evaluar eso y evaluar fundamentalmente cuál es tu sensación en relación a la calidad que tiene la negociación del actual gobierno y que puede tener de cara a ese compromiso que va a ser un pivot importante en el marco de las próximas elecciones. ¿Te parece la vuelta a la pausa? Y ya volvemos, Benjamín, ¿sí? Con mucho gusto. El programa de entrevistas Fuego Cruzado, bueno, no voy a repetirte toda la pregunta anterior porque está bien argumentada y larga, así que vamos al grano. ¿Cuál es tu impresión? Yo creo que nosotros estamos muy en desventaja en las negociaciones en cuanto a calidad y en cuanto a agresividad para negociar. Acá hay dos opciones: bajar la tarifa, que implicaría abaratar el costo de la energía, que creo que es la intención de Bolsonaro y creo que va a ser la intención de Lula. Entonces allá están ellos en un proceso electoral que Itaipú va a ser causa nacional
en las campañas electorales. Probablemente gran parte de la campaña va a centrarse en la renegociación del anexo C de Itaipú. Entonces nosotros creo que, me duele decirlo, pero yo creo que no estamos encarando con la seriedad requerida este proceso. Cuando yo estaba como consejero se hablaba de la posibilidad, como Itaipú no es una entidad con fines de lucro, no puede tener ganancias, entonces habría unos $1.000 millones por país si se mantenía así como está la cuestión, la tarifa. O sea que esos $1.000 millones para Paraguay y $1.000 millones para Brasil, ¿verdad? Que eso podría blindarse y utilizarse para fines específicos, especialmente para áreas sociales. Esas son las dos grandes, o sea que acá hay varios documentos perdidos, documentos públicos, hay varios sectores que no se ponen de acuerdo. Y si es causa nacional, yo creo que todos tendríamos que hablar el mismo idioma. Sí, sin duda. O sea que el Partido Colorado tomó la iniciativa, la Junta de Gobierno, de convocar a 2 expertos en ese tema. Yo estoy esperando un documento que fije una posición del Partido Colorado a través de esa Junta de Gobierno. Va a ser un documento muy esclarecedor, que incluso le puede empretar al gobierno si esa no es la visión que tiene el gobierno, porque no hay que olvidar que este gobierno en la teoría representa al Partido Nacional Republicano. Claro. Entonces, ese documento para mí va a ser muy valioso. Tema de capital importancia. Ahora, situémonos en el 2023. Elecciones generales, ya con el Partido Colorado con sus candidatos, la oposición con el suyo y habrán otras candidaturas menores seguramente. ¿Qué se disputa, en tu opinión, en estas próximas elecciones generales? ¿Qué es lo que va a estar en juego, si es que algo lo va a estar, digamos? Es muy evidente nuestras debilidades institucionales como país. Educación con grandes vacíos, especialmente en lo que respecta a la provisión de conocimientos políticos a los jóvenes. Más bien, ¿qué se van a enfrentar modelos distintos, proyectos contrapuestos? Yo creo que sí. ¿De qué características? Primero, modelos económicos, ¿verdad? Yo creo que acá va a haber una lucha de modelos económicos, va a haber una lucha de la visión que vamos a tener de la salud, de la educación, la cultura fundamentalmente. Nosotros precisamos una transformación cultural urgente que nos rescate de esos 100 años de atraso que decía acertadamente Augusto Roabasto. Y esa transformación cultural debe incorporar necesariamente la educación. Nosotros tenemos déficit en salud y todo eso, acá los modelos que se van a enfrentar va a ser si va a ser economía política o política económica. A partir de ahí podríamos definir qué es lo que nos toca esperar en el 2023, ¿verdad? Si va a ser un modelo centrado exclusivamente en un capitalismo voraz, a veces depredador de los países en desarrollo como nosotros, o vamos en función a un Estado que garantice la equidad, un Estado que tenga un poder fuerte para intervenir, incluso como dice la doctrina del partido, para evitar las injusticias sobre los sectores menos favorecidos. Si vamos a tener un Estado con presencia fuerte, repito, que pueda garantizar una vida mejor a toda la población. O vamos a seguir con un modelo que privilegia a las minorías como estamos viviendo hoy. Cuando Aldo Benítez desarrollaba su discurso, allá por el 2016, era senador, hablaba de la doctrina social del Partido Colorado, una doctrina que no está al servicio del capital, sino de la gente, decía. Hoy vemos que su gobierno está al servicio de los amigos, está al servicio de los proveedores, está al servicio de las grandes constructoras. Este es un gobierno, no es amigo del pueblo. Antes que se nos vaya el tiempo, que tenemos que despedirte, ya te quiero preguntar, como diría Drexler, del otro lado del río, de la oposición, ¿cómo estás caracterizando la oferta que existe? Muy variopinta, pero tampoco
muy imaginativa, porque qué sé yo, parece que el único discurso es el anticartismo. Salvo quizás unas miradas más esclarecedoras de alguien que se apuntó en los últimos tiempos, como es Euclides Acevedo, y que empezó a plantear temas, no solamente contras. ¿Cómo estás viendo la oposición? Primero, tiene que definir la oposición si va a ser alianza o va a ser concertación. Yo creo que esa va a ser la gran disputa. En una concertación, la segunda fuerza más importante del país, que es el PLRA, puede perder fuerza. En una alianza puede encabezar un proyecto, un proceso político. En una concertación va a ir a la lotería electoral, porque la concertación implica un tribunal electoral propio de la concertación, va a implicar un padrón unificado de todos los componentes de la concertación. Ahí, y no creo que haya consenso dentro de la concertación para impulsar candidaturas. Entonces vamos a tener como vos decías, Augusto, un equipo variopinto, unos candidatos variopintos, de varias tendencias ideológicas. Sí. Ese es otro punto crucial. Pero no sé si tenés bolígrafo, anotá nomás. PLRA va a tener un candidato que no va a ser azul, aún en concertación, porque lo puede hacer. Pero se nos acabó el tiempo, ya lleguen en otra ocasión, ¿te parece? Resulta que así como yo percibo, es como una interna generalizada. Sí, es una interna, de hecho es un padrón. ¿Verdad? Es un padrón. Compartido. No es un padrón abierto, sino un padrón unificado de todos los partidos. Por cierto, es mucho más democrático que la alianza. Entonces, en términos de legitimidad de la candidatura no hay ninguna duda. Entonces puede haber ahí acuerdo entre el PLRA y, por ejemplo, el Acuerdo Nacional y armar una dupla. Claro, eso te quiere decir, si pueden escoger candidatos de otros sectores. Y ahí es donde yo creo que Euclides va a tener su chance. Vamos a hacer estas charlas políticas con ciertas, por lo menos una vez por semana, Benjamín, ¿verdad? Para avanzar. Tenemos que despedir lamentablemente, Aníbal, así que te agradecemos muchísimo. No, al contrario. Siempre es un privilegio hablar con ustedes. Igualmente. Siempre se aprende mucho de ustedes. Para nosotros de vos, fundamentalmente. O sea, vamos a terminar. ¿Cómo era? Vamos a dejar lanzarnos. Tantos piropos recíprocos. Bueno, nos vemos mañana. ¿Vos no estás mañana? Yo le abandono una semana. Voy a estar muy angustiado por eso, pero los voy a seguir. Voy a estar acá moralmente. Saludo a la gente de Tahití y a todos los amigos ahí. Dios te oiga. Nos vemos el día de mañana. Muchas gracias por compartir. Sigan ahí, ya llega Cuenta Final.